nos sitúa en lo que vamos a ir entrando en harina, ¿no? Muchas gracias a la Intersindical de Castilla y León y a Estecil por haber contado conmigo para este acto que me parece importante, básicamente porque hubo una persona que iba a estar en el cartel, que iba a estar en el acto, que no puede estar. Una lástima, porque es la persona que iba a hablar de la represión sobre el personal docente, sobre maestros y maestras represaliados en la época de la República y el franquismo, y creyeron oportuno pues que fuera yo quien pudiera cubrir un poco el hueco que se abría. Yo intentaré 10 minutos, no pasar de ahí, situar un poco de dónde viene todo esto del memorialismo y la importancia que ha ido adquiriendo en el último periodo. Ayer estaba pensando, el mejor día para esta jornada hoy, después de oír que tenemos a un aspirante a la jefatura de gobierno que se plantea como uno de sus primeros objetivos cargarse la ley de memoria democrática, me parece que ya en sí mismo abrir ese debate aquí hoy y armarnos de argumentos para poder entender qué importancia tiene y por qué hay que defender esa política, esa ley de memoria democrática, me parece que ya es suficiente. Entonces, simplemente comentar así algunos rasgos. Ya más o menos en la presentación, Luismi ha señalado lo que yo creo que es un poco lo que estamos discutiendo aquí. Aquí vamos a hablar de la asignatura pendiente de la derecha española, así de claro. O sea, la derecha española tiene un problema, y el problema que tiene es que si mira hacia atrás no se puede reconocer al mismo tiempo como derecha democrática y ser capaz de interiorizar y de reflexionar sobre su propio pasado. Y ese lío, ese laberinto en el que está metido, es el que nos ha llevado a una situación como la que tenemos en estos momentos. Bien, es verdad que eso no ocurre por casualidad, eso es el resultado de una ruptura democrática fallida en el momento en el que tenía que haberse producido, que era la transición del 75 al 77, es decir, desde el momento en el que el dictador muere en la cama y se producen las primeras elecciones democráticas. El hecho de que no hubiera una ruptura, el hecho de que a lo que se pudo llegar, porque hubo quienes no quisieron ir más hacia allá, fuera un pacto que permitiera hacer una transición ordenada y equilibrada, da como resultado lo que tenemos hoy. Porque si yo pacto con alguien, lo que no puede ser es que al día siguiente esté pidiendo algún tipo de cuentas a esa persona que se ha convertido en mi socio como consecuencia del pacto. ¿Y con quién se pactó? Se pactó con las élites procedentes de la dictadura franquista, y la condición era que no se podía tocar nada de lo que había pasado con anterioridad y que lo que había que hacer era borrón y cuenta nueva. Posiblemente buena parte de quienes estéis aquí hayáis visto la película El silencio de otros, que habla de todo, aparece el desarrollo de todo lo que es el proceso de la querella argentina, ¿verdad? Hay unas imágenes justamente al comienzo donde sale Xavier Arzallus, el que fue responsable del PNV, diciendo es que estamos con una ley de amnistía, y esta ley de amnistía lo que nos dice es que tenemos que olvidar. Pero yo me pregunto, continúa Arzallus, ¿cómo se puede imponer el olvido? El olvido es algo que no se va a poder imponer con una ley. Y efectivamente, 40 años después, con todos los problemas y las vicisitudes que haya habido, nos encontramos con que no se ha impuesto el olvido, ni por parte de los familiares de las personas que fueron represaliadas, ni por parte de historiadores, historiadoras, académicos de distintos ámbitos que creen que su responsabilidad profesional pasa por intentar investigar, por intentar descubrir la verdad de determinados acontecimientos, y lo que hay que hacer es poner a la sociedad frente a frente con esa verdad, aunque en un momento determinado duela, aunque no apetezca, aunque no guste, pero la verdad es la verdad, y lo que han hecho determinados académicos ha sido justamente rompiendo
con todo lo que son los mitos historiográficos, poner luz a los acontecimientos que habían ocurrido. El resultado de todo esto es que se ha ido desarrollando un movimiento que, con el nombre de memoria histórica, intentando rebajar los contenidos, se le pasa a ser memoria democrática, ¿no? Para intentar, bueno, que con esto de la democracia todos a todas podamos estar ahí, pero lo cierto es que, a la luz de lo que ayer escuchamos al aspirante a la jefatura de gobierno, ni siquiera rebajando los postulados de la memoria, de los contenidos de esta memoria democrática, la derecha parece que se vaya a sentir cómoda. Es verdad que la transición se produjo en un momento complicado. La transición coincide con un periodo de Guerra Fría, todavía no habían desaparecido buena parte de las dictaduras, por ejemplo, seguro que recordáis la importancia de la dictadura de Chile, Pinochet, la dictadura argentina, lo que pasaba en Centroamérica, en Guatemala, el apartheid en Sudáfrica. En el momento en que desaparece la Guerra Fría y caen todas estas dictaduras, en todos estos países se crearon comisiones de la verdad. Sin ir más lejos, en Argentina seguro que conocéis, o habrá gente aquí que recuerde el informe de Ernesto Sábato, mostrando todas las barbaridades que habían ocurrido durante el periodo en el que los militares ostentaron el poder. Algo parecido hicieron en Guatemala y le costó la vida al presidente de la comisión que había hecho aquel informe de la verdad, que era el obispo Girardi. Algo parecido ocurrió en Sudáfrica, seguro que recordáis a Desmond Tutu. En el caso del Estado español no tuvimos esa oportunidad, porque si hubiéramos tenido esa oportunidad, probablemente buena parte de la gusanera, de esta lata de gusanos de la que vamos a hablar hoy, se habría abierto ya en aquel momento. Pero justamente como intentaron imponer de cualquier manera todo lo que tenía que ver con el olvido y sobre todo el silencio, esto no se pudo desarrollar y ha sido necesario que hayan pasado 4 décadas, que buena parte de las personas afectadas hayan ido desapareciendo, hayan ido muriendo, pero sus familiares, sus descendientes no han cejado en el empeño y nos encontramos con que, con todas las dificultades, pero esto se ha convertido en un movimiento social, esto se ha convertido en un tema de debate social y quien quiera llegar a la jefatura de gobierno tiene que pronunciarse sobre esto. Lo que quiere decir que, teniendo en cuenta cuáles habían sido las dificultades con las que nos enfrentábamos hace 40 años, no hemos perdido todas las batallas. Al revés, hemos ganado unas cuantas, sobre todo la que tiene que ver con la dignidad, con la dignificación de las víctimas. Recordemos que uno de los aspectos principales que se pide desde el movimiento memorialista tiene que ver con la dignificación de aquellas personas que durante décadas padecieron las consecuencias de la dictadura o que simplemente fueron eliminadas por la dictadura. Durante 40 años, una parte de las víctimas fueron glorificadas con monumentos, con discursos oficiales, con conmemoraciones, mientras que otra parte pues quedó enterrada en las cunetas. Y todavía una parte importante permanece en las cunetas, para vergüenza de lo que es el desarrollo de este país que se pretende del primer mundo. No voy a extenderme mucho, simplemente señalar un elemento muy importante. Aquí tenemos un muro, aquí hay una dificultad que viene marcada por una ley de amnistía y por el propio texto constitucional, y cuando no podemos tener justicia en casa, tenemos que empezar a plantearnos buscar la justicia fuera. Y eso es lo que explica que en un momento determinado surgiera la posibilidad de presentar una querella en Argentina para juzgar a las personas que habían causado violaciones graves de los derechos humanos, de los derechos fundamentales durante la época de la dictadura. Yo, que estuve durante décadas trabajando en el movimiento de solidaridad, recuerdo un abogado argentino al que llamábamos para dar charlas, Carlos Slepoy, que nos comentaba todo lo que estaba pasando en Argentina, y desde el movimiento de solidaridad lo único que podíamos hacer era apoyar, empujar, estar ahí hasta conseguir que en Argentina se restablecieran libertades y se pudiera hacer justicia. Cuando se llegó, porque tuvieron esa suerte, pudieron llegar, no es una suerte, fue el resultado de una lucha, ¿vale?,
Cuando se llegó a ese punto, Carlos Eslepoy fue el primero que dijo: ahora nosotros tenemos una deuda con aquel sector del pueblo español que nos ha estado ayudando durante los periodos difíciles, y sugiere la posibilidad de abrir un juicio al franquismo desde Argentina. Fijaos, había habido anteriormente múltiples intentos. Quizás el más conocido, lo recordaréis, fue el del juez Garzón, una persona que había conseguido una notoriedad significativa, entre otras cosas, porque había sido quien había diseñado la estrategia jurídica para que el dictador Pinochet no pudiera quedar impune ante su propio pueblo. Y cuando llega a Londres, emite una orden de arresto y empieza el principio del fin para el pinochetismo en Chile. Eso, que se convierte en doctrina jurídica, la justicia universal, que plantea que los crímenes no prescriben, eso, cuando intenta hacerlo en casa, le supuso la defenestración inmediata del Poder Judicial. Un motivo clarísimo del por qué, cuando el agua no puede pasar por un lado porque hay un obstáculo, el agua va para otro. Y a día de hoy, la querella argentina es el único juicio abierto que tenemos a la dictadura franquista. Es evidente que tendrá sus limitaciones. Hasta ahora se han conseguido cosas significativas, pero es verdad que también tiene limitaciones. En algún momento alguien del Poder Judicial español debería de tener el valor de reconocer que la ley de amnistía puede ser legal, que lo que se establece desde el marco constitucional puede ser legal, pero la ley no tiene por qué ser justa. Y si alguien plantea que quiere hacer justicia y entiende que la ley no es justa, lo que tiene que hacer es buscar fórmulas para cambiar la ley. Si no, lo que está haciendo es perpetuar una justicia que va a sobrevivir sobre la propia injusticia. Entonces, eso se concreta en estos momentos en una petición importante que se ha emitido desde Argentina para que determinadas personas acusadas de cometer crímenes y violaciones de derechos fundamentales de las personas pasen a declarar. Los medios de comunicación, todo lo que llamaríamos eso que es el sistema, incluido el partido mayoritario de la izquierda, el PSOE, se niegan a abrir esa posibilidad. La persona más significada sería Martín Villa, sobre el que pesan toda una serie de sospechas clarísimas de haber saltado por encima de los derechos fundamentales durante muchos años. Durante muchos. Recordemos que Martín Villa era un joven cuando ya tenía coche oficial y debe de seguir teniéndolo hasta hoy, porque está blindado desde el propio sistema para no tener que ir a declarar ante la jueza de Argentina. Eso no deja de ser un avance importante y estamos a la espera de que alguien del Poder Judicial español tenga el valor de decir que la lata de gusanos, como dicen en la película Arde Mississippi, deberíamos de abrirla desde dentro y no desde fuera. Quiero acabar con dos reflexiones rápidas. Una tiene que ver con el hecho de que esto no es hablar, siempre se dice, pero nunca es bastante repetirlo. Aquí nadie está hablando de ningún tipo de venganza. Estamos hablando de poder clarificar los hechos, de poder establecer la verdad, de poder hacer algún tipo de reparación básicamente moral, que nos permita limpiar los libros de historia de este país. Y hay un añadido que viene de Naciones Unidas, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos son los ejes en torno a los cuales se mueve el movimiento memorialista. Eso es seguro de lo que van a hablar mis compañeros en la mesa, referidos a quienes en momentos distintos sufrieron las consecuencias de la dictadura. Y una segunda reflexión: eso forma parte, o debería de formar parte, del trabajo que tenemos que hacer quienes cumplimos una función docente. Yo, en lo que a mí me atañe, no he necesitado que haya una ley de memoria democrática para poder hablar a mi alumnado
de lo que ocurrió y de lo que pasó en este país y de lo que sigue pasando cuando se niega a ser capaz de mirar hacia atrás y reconocer la experiencia histórica de su propio país. No ha necesitado una ley, porque si tengo que hablar de derechos humanos, no tengo por qué ir a cosas que ocurren a miles de kilómetros. Creo que donde tengo que vincularme y donde tengo que comprometerme es con el cumplimiento a rajatabla de los derechos humanos en casa. Y eso me lleva y me legitima para hablar de ello. Es verdad que hay una polémica social que lo que está haciendo es generalizar, no me atrevería tanto, pero sí hay una corriente ascendente por parte del profesorado que tiende a decir aquí va a ocurrir algo y entonces voy a marcar equidistancia, voy a intentar ser neutral. Creo que quienes defendemos principios democráticos, básicos, honestos, morales, no podemos ser equidistantes cuando de lo que se trata es de hablar de derechos de las personas y de derechos humanos. No puede haber equidistancia. Y en ese sentido, esa idea que yo intento trasladar a mi alumnado, o intenté trasladar en su momento a mi alumnado, la he intentado también trasladar a mi sindicato. Y puedo decir con orgullo que mi sindicato, SOATEA, que el sindicato STEC de Cantabria, y estoy seguro que ocurrirá así con STECIL, están vinculados con la querella argentina en nombre de los maestros y maestras republicanos de Asturias, de Cantabria, que sufrieron las consecuencias de la dictadura franquista. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero si nos movemos en el ámbito de los derechos y si nos movemos en el ámbito de los principios morales, ya puede decir la justicia y el aspirante a la jefatura de gobierno lo que quiera, que el problema de la memoria democrática no lo va a resolver. Lo único que va a hacer es darle cuerda para que durante otros 20, 30, 40 años tengamos que seguir hablando de ello, porque son crímenes imprescriptibles. Fijaos, hace 108 años se produjo el genocidio del pueblo armenio durante la Primera Guerra Mundial y 108 años después el gobierno de Turquía se niega a reconocerlo, pero eso no impide que todos los años se tenga que hablar del genocidio armenio para vergüenza de lo que fue el gobierno turco. Que no nos ocurra lo mismo con lo que nos toque ver en los meses y años venideros.